Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. Este capítulo es un poco especial, sobre todo. Básicamente porque tenemos un tema un poco más amplio. Y también, como es un tema amplio y especial, tenemos a una gran invitada, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Felipe. Muy bien, gracias. Ok, ¿qué tal te ha parecido la locación? ¿Fue muy difícil llegar? No, la verdad fue súper fácil. Vale, me alegra. Laura, me gustaría que le contaras a los oyentes quién eres y qué tema vamos a tratar el día de hoy. Bueno, Felipe, como ya dijiste, mi nombre es Laura Valentina. Soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Pedagógica. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del mestizaje en Latinoamérica. Ok, mestizaje en Latinoamérica. Hablando de mestizaje, estamos familiarizados en que va a ser un tema sociopolítico, cultural, económico. Exactamente, Felipe, ese es el objetivo. Vale, perfecto. Entonces, como decía mi abuela, empecemos por el principio. ¿Qué es el primer tema que uno tiene que tratar? Aunque yo te voy a hacer una pregunta un poco más concreta, y es en el inicio más o menos sobre el tema de mestizaje en Latinoamérica. ¿Qué sería lo primero que tenemos que aprender? Bueno, primeramente tendremos que abordar el tema de estudios culturales, que son los que posibilitan estos estudios sobre cultura, sobre todo. Vale. Entonces, definamos qué son estudios culturales, ¿vale? Expliquémosle a los oyentes qué es un estudio cultural. Bueno, para eso me gustaría hablar un poco del contexto histórico en el que se dan los estudios culturales, en el que se gestan estos estudios. Bueno, primeramente sería bueno hablar de que en el siglo o durante el siglo XIX se da un boom en relación con este tema debido a los diferentes movimientos culturales que tuvieron lugar durante este periodo de tiempo. Primeramente tendremos que hablar de las guerras, Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los Hitler y los movimientos que se gestan durante este tiempo. Seguramente tendríamos también que hablar de los movimientos de pacificación que se dan con Gandhi. Y en tercer lugar, podríamos decir que esto da origen al rock como movimiento musical y político, y también los movimientos artísticos que se dan con el realismo. Ok, vale. Entonces estamos hablando de que estos estudios culturales, hablemos de fechas específicas y hablemos de lugar. Entonces, esos estudios culturales, ¿quién los empezó? ¿Qué escuela empezó los estudios culturales? Bueno, entonces tendremos que hablar de Europa en 1957 con Richard Howard, quien es el que proporciona los estudios culturales y que se inicie esta investigación sobre estas nuevas formas de entender la cultura y sobre todo de analizarla. Ok, vale. Yo también antes del podcast como que me empapé un poquito del tema y se me viene a colación un libro de Diana Uribe, se llama Contracultura, justamente. En este libro Diana Uribe habla sobre los años 60 justamente en Estados Unidos, sobre el movimiento hippie, sobre el movimiento feminista, sobre este tipo de arte que empezó con el graffiti en los subterráneos, en los, pues sabes, como en las partes underground de la ciudad. Y hablaba justamente como el tema de cómo se unieron este tipo de sociedades, no, ¿cómo se dice? Los grupos, bueno, estos nichos de culturas pequeños. Estamos hablando que estos estudios culturales se originaron en Europa para 1957, sin embargo fue una época en la que Estados Unidos también pues puso su granito de arena, ¿correcto? Sí, exactamente. Podríamos decir que con todos esos movimientos que tú estás mencionando, se gesta básicamente toda esta inconformidad por parte de los jóvenes, por parte de la sociedad, y eso es lo que lleva a los estudiosos a estudiar, básicamente, perdón la redundancia. Vale la redundancia. Sí. Ajá. Entonces, es lo que lleva a hacer estos estudios, básicamente. Por ejemplo, tú ves que en 1900 fue un año bastante convulsionado, donde se dan dos guerras mundiales, donde luego se da la Guerra Fría, donde se da una evolución de los conceptos artísticos, y todo eso va en relación a la sociedad. Y la sociedad básicamente es la constitución de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones. Entonces, en este momento los estudiosos empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué rayos es la cultura? Ok, vale. ¿Podrías tú definir lo que es la cultura? O sea, a ver, hay una teoría que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, que se llama la plaza pública, ¿no? Entonces, ¿sabes?
un sitio en que como sociedad intervienen todas las voces. Entonces entran en una burbuja lo que son las voces de las comunidades, las minorías, voces estudiantiles, voces de ricos, voces de pobres, y entran en una discusión para saber exactamente qué decisiones tomar frente a esta sociedad. Esa es la teoría de la plaza pública, ¿no? Entonces, a ver, como comunicador, entonces nosotros tenemos como uno está de árbitro en que vela por cada uno de los derechos de todas las voces dentro de este espacio. Sin embargo, tú podrías definir lo que es cultura para las personas, porque siendo que cultura encierra tantas cosas, tantas plazas, tantas voces. Bueno, Felipe, tendría que decirte que hay muchas teorías alrededor del concepto de cultura y unas que van desde la experiencia del ser humano a otras ya más específicas que nos van a hablar de cosas un poco más etéreas. Pero bueno, para definirte un poco el concepto de cultura, yo reuní estos conceptos dentro de esta gran categoría en esta definición, que es la cultura que se encarga del estudio de las relaciones humanas de diferentes grupos, clases sociales, que se diferencian entre sí debido a las condiciones que han tenido que experimentar a lo largo de la historia, dando como resultado las formas en que se ve la realidad y las experiencias, es decir, la cosmovisión. Por lo tanto, la cultura es la forma que toman las prácticas humanas a lo largo del tiempo. Es decir, toda la historia va constituyendo lo que podríamos llamar cultura, pero al mismo tiempo los individuos, con sus formas de ver la vida, con su cosmovisión, hacen lo que es el gran concepto que es cultura. Ok, vale. Entonces, estamos claros sobre el concepto de estudios culturales generados en Europa, Estados Unidos, y sobre cómo esto hace como una cosmovisión más amplia para el concepto, ¿correcto? Sí, exactamente. Sin embargo, ¿cómo llega entonces, o no sé, cómo funciona el tema de los estudios culturales a Latinoamérica? Bueno, Felipe, como te venía diciendo, la cultura es un concepto bastante grande que engloba demasiadas cosas, pero podríamos decir que acá en Latinoamérica, y para el tema que nos convoca hoy, el mestizaje, diría que son todos esos fenómenos que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia que la constituyen, lo que es hoy en día. En ese sentido, podríamos hablar, por ejemplo, del mestizaje, como es el tema de hoy, lo voy a tomar como ejemplo. Ajá. Pero digamos que hay muchos otros procesos. También podríamos decir que el mestizaje se constituye en algo que a lo largo de la historia ha marcado a Colombia, pero no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Es un proceso que nos ha venido constituyendo como individuos y que nos ha dado nuestra identidad a lo largo de la historia. Entonces podemos ver las marcas del mestizaje que ocurrió hace siglos, incluso hoy en día en la actualidad. No, pues claramente, o sea, aquí en esta sala sabemos, la persona que está en mezcla que es blanca, tú que eres medio trigueñita y yo que soy un moreno canela pasión, así que nos dejó las secuelas, eso es obvio. Sin embargo, sí me gustaría como saber muy bien, porque siento que nosotros también somos como una mezcla de muchas culturas, ¿no? O sea, nosotros tenemos palabras europeas que utilizamos cotidianamente y creemos que son, pues, como muy nuestras, no sé, el monsieur, que es de la costa, terminó siendo como una grosería dentro de ellos, ¿no? Y así con muchas cosas. Sin embargo, para no extendernos mucho sobre esto, quiero que me cuentes un poco sobre el tema de los inicios del mestizaje. Porque yo lo veo como ¿sabes? Como algo positivo. Sin embargo, no sé si así lo vean los académicos. Bueno, para empezar a hablar un poco de esto, tendremos que remontarnos a esas épocas de conquista, colonia, en donde para los españoles era súper importante diferenciar a una persona en su árbol genealógico. Por ejemplo, en los cuadros que hacían de las genealogías, era muy importante y de vital importancia básicamente frente al rey, que en tu familia no hubiera nadie que hubiera sido mestizo, que la sangre fuera limpia y que no tuviera ninguna mancha en su historia, básicamente, okay. Lo cual resulta irónico, si me dejas decirlo, porque ellos eran una mezcla de todo, de todas las tribus, de todas las conquistas que habían ocurrido en Europa, y pues era bastante hipócrita de su parte pedir que una línea no estuviera manchada. Claro, es bastante irónico porque yo ahorita no recuerdo más allá de mi bisabuelo, ¿sabes? Sinceramente no sé el nombre de el papá del mi papá, ¿sabes? Como más allá ya no me pierdo. Y sí es cierto, es como también como este país, como
ser una mezcla de muchas culturas y venir a exigir como que no hayan negros. Sí, y con respecto a esa connotación positiva que tú le das ahora al mestizaje, en ese entonces con ese sistema de castas jerárquico, era horrible tener una persona que fuera, digamos, un conquistador que vino a América, que tuvo una mujer, no, las violó básicamente con su poderío, con su forma de conquistar las tierras. Claro. Y ahí fue cuando la palabra mestizo fue adquiriendo una connotación negativa. Antes de eso, porque como te venía diciendo, mucho tiempo antes en Europa habían ocurrido estos procesos de mestizaje con los musulmanes, con las conquistas romanas y demás. Eso ya había ocurrido antes. Lo que pasa es que es cuando llegan acá a América que se empieza a tener esa connotación negativa de la palabra mestizo. Claro, igualmente esto culturalmente no lo apropiamos, ¿no? O sea, hablo del tema de que, ejemplo, hay regiones de Colombia, no quiero decir quién, pero que se creen de verdad como diciendo, hey, nosotros podremos perfectamente montar un país aparte. O, no sé, otra región es menos que la nuestra, o no, solo importa Bogotá, o no, pueblerinos, o no pueblerinos. ¿Sabes? Como que nos quedó como cultura. Y es... Sí, perdóname que interrumpo. No te preocupes. Lo que pasa es que en ese momento la palabra mestizo tenía una connotación de especies, haz de cuenta de animales. Okay. Entonces cuando tú unías, no sé, en la actualidad perros de diferentes razas, se puede considerar criollo, ¿verdad? Ajá. Entonces eso era lo mismo que pasaba en ese entonces. Se tenía la supremacía, una raza que eran los españoles que vinieron a conquistar, que tenían un poder armamentístico impresionante y llegaron e impusieron sus costumbres, su religión, sus formas de hacer las cosas. Y bueno, que estaban los indígenas acá y para ser sinceros, los españoles que llegaron acá no eran hombres como por ejemplo los ingleses que se fueron con sus familias y todo, sino que eran hombres básicamente desechados por la corona española. Entonces pues conseguirse una mujer acá era bastante sencillo, tener hijos aún más en esas épocas de precariedad. Entonces en estos momentos es cuando el mestizaje empieza a nacer acá en Latinoamérica e empieza a tener una connotación absolutamente negativa para las jerarquías, para las castas, para los linajes que se veían en España. Claro, pero yo recuerdo más o menos, porque yo este tema lo estudié, pero hace un montón, que era también el tema de que en los barrios como no querían llevar, pues como aventurarse a recorrer un territorio inexplorado. Entonces te dijeron como, no, pues hagamos una cosa, llévate a lo peor de lo peor, ¿sabes? O sea, no la crème de la crème, sino, ¿sabes? Exacto. No sé, como lo más bajo. Y eran como presos, o bueno, ex convictos, personas que tenían trabajo social, no sé, como por castigo me refiero. Sí, eso pasó, pero también vinieron otros que buscaban ganarse el favor del rey, perdón. Y también hay que tener en cuenta que muchos de ellos veían estas tierras en América como unas tierras sin ley. En ese entonces claramente no habían medios de comunicación, entonces las noticias al rey le llegaban tarde, o se perdían en el mar, o tergiversadas. Y tú podías comprar fácilmente a un noble allá para que diera noticias completamente diferentes a las que estaban pasando. Por eso también se da toda la violencia y toda la ola de muertes y de sacrificios acá en América. Ok, vale. Yo voy a ser de abogado del diablo en estos momentos porque yo hasta el momento yo veía como positivo el tema del descubrimiento de América, ¿no? Un tema en que nos facilitaron un poco la evolución y nos dejaron de ver, bueno, dejamos de ver palitos y piedritas y tratar de buscar la luz del sol y en la noche, no sé, con antorchas, a pasar a tener pues un poco más de progreso. Sin embargo, viene la pregunta de Big Question Coming Due y es el tema de encubrir o descubrir. Bueno, hay muchos aspectos que lo llaman de diferentes maneras. Por ejemplo, William Ospina es un autor, ensayista, escritor colombiano que ha ahondado muchísimo en el tema y que tiene varios libros con respecto a esto. Uno de ellos, El país de la canela, donde narra las aventuras de un español que llega acá a tierras. Y bueno, tiene muchos ensayos con respecto a este tema de la colonia, conquista, independencia. Y él nos va a hablar de que en las... ¿cómo decirlo? William Ospina es colombiano. Sí, él es un escritor colombiano, okay, vale, que nos va a hablar que existen diferentes formas de llamar al proceso de
bueno, no quiero llamarlo de algún modo porque ya sería No, hablar de alguno, no importa. pero como se conoce normalmente es descubrimiento, ¿verdad? Ajá. Hay otros que lo llaman encubrimiento y hay otros que lo llaman encuentro simplemente. ¿Encubrimiento en qué sentido? En que se perdieron todas las tradiciones, rituales acá en América Latina, donde se masacraron a casi todas las tribus, como vivimos en historia en el colegio, inca, azteca, maya, y bueno, acá en Colombia a los quechua, a los andinos, a toda esta zona. Básicamente no queda ninguno, los que quedan sobre todo son en las partes de las costas atlántica y pacífica. Entonces vamos a hablar de encubrimiento en esos casos. Descubrimiento para los que es positivo, como en tu caso, que lo hemos visto siempre de esa forma, que se trajo progreso, se trajo... que era algo... Todavía estoy en mi burbuja, entonces sí. Sí, hay algunos que piensan que era un encuentro inevitable. Ajá. Que en algún momento el mundo iba a ser descubierto, que en algún punto los europeos se iban a dar cuenta que no estaban solos, que no solo existía Asia, y que eso era inevitable. Entonces, pues descubrimiento en el sentido de que trajeron progreso, que sí acabaron con ciertas cosas, pero que lo que trajeron fue más de lo que quitaron. Y los que lo llaman encuentro tratan de tener una perspectiva un poco más neutral, si podemos llamarlo de esta manera, un poco más subjetiva, en donde nos van a decir que lo que se dio fue un encuentro de culturas, un encuentro donde unos tenían más tecnología que otros y que por los estados de guerra y el ser humano en sí mismo, en su naturaleza, era muy difícil que se ocurriera de otra manera, que la violencia se iba a dar, llegara quien llegara. Y bueno, hay algunos que incluso dicen que fue bueno que llegaran los españoles y no los ingleses o los portugueses. Claro, pero siento que es un tema muy complejo también por eso, porque es como invisibilizar también el tema de que, sí, obvio, las culturas, pues, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se les llama a las culturas indígenas? ¿Se puede decir? Sí, indígenas. Vale, las culturas indígenas, pues como que no eran las más pacíficas, ¿no? O sea, no me basta mucho con irme a México y decir como, curioso, ¿sabes? Están haciendo, ¿sabes? Como entregas humanas a un dios sol. Sí. So, ese tema también siento que es muy complejo. Sin embargo, abarcarlo como en su totalidad, también tendríamos que incluir que, pues, los pros y los contras de cada una de las culturas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el tema de encubrimiento, descubrimiento, ¿sabes? O encuentro de dos culturas. Bien interesante. Sin embargo, como está la pregunta abierta también, ¿no? Pues igual los oyentes pueden hacerlo en sus casas. Investigar, así como lo ha hecho juiciosamente Laura, sobre el tema de que realmente qué pesan más en la balanza, ¿no? ¿Qué piensas tú, Vale? Bueno, yo tendría que decir que opino como muchos en el descubrimiento que era un encuentro inevitable, que tarde o temprano iba a llegar. O sea, está la mitad del mundo oculta a la otra mitad, no se conocían los dos. Era muy difícil que ese encuentro no se diera. Personalmente creo que llegaran los españoles, como te decía, claramente no puedo hablar de que fue algo bueno porque exterminaron básicamente a todos los indígenas. Claro, no hablemos de bueno o malo, pero hablemos entonces la importancia. Sí. ¿Qué importancia tuvo este mestizaje? Porque es eso, es como una combinación, es como un café con leche gigante que hicimos acá. Exactamente, en cuanto a mestizaje, me atrevería a decir que fue propicio que llegaran los españoles, porque como tú puedes ver en Estados Unidos llegaron los ingleses y exterminaron todo. Sí. Llegaron con sus familias y no quedó absolutamente nada de culturas indígenas, no quedaron pueblos, no quedaron lenguas. Entonces, en el sentido estricto de mestizaje, fue bueno porque se dio esa mezcla de sangres, de culturas, de razas, de costumbres y de ritos. Ok, vale. Importancia actualmente al mestizaje. Podemos entonces nosotros decir qué nos quedó dentro de todo este proceso a la actualidad. Bueno, podríamos hablar que primeramente fue el lenguaje. Nosotros no hablaríamos español si no fuera por el mestizaje. No hablaríamos esta lengua que tenemos hoy en día. Claramente ya no es la misma que trajeron los españoles porque ha sufrido una evolución y cambios lingüísticos, claramente, pero también podríamos hablar en términos de arte, música, esculturas, pintura, literarios también y pues claramente gastronómicos. La comida no sería igual. Vale, entonces podríamos dejarlo abierto, me parece bien, para poder tener un capítulo más adelante, porque esto es un tema muy extenso. Que los oyentes entiendan que esto no se puede abarcar en 20 minutos, sino que es de hablarlo por partes, ¿sabes? Como en secciones, ¿no? Entonces, ¿te parece que podamos dejarlo abierto a un próximo capítulo hablando sobre qué exactamente?
Bueno, sería bueno retomar ese tema de mestizaje en la actualidad, cómo se ven esas formas de mestizaje hoy en día en Colombia. Ok, vale, perfecto, me parece. Listo, Laura. Por ahora no sería entonces más. Muchísimas gracias también a los oyentes por estar al pendiente de nuestro programa. Laura, por favor, despídete de ellos. Bueno, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a los oyentes por tenerme acá, por poder hablar de este tema tan importante para la cultura colombiana. Vale, que tengan muy buen día, cuídense y hasta la próxima.